Hola, yo soy José González, el fundador del pequeño ministerio que se llama Semilla, y por los últimos 30 años he estado viajando por América Latina, escuchando, animando, observando y reflexionando junto a los líderes cristianos, particularmente los evangélicos, que a través de todo el continente van conduciendo a el rápidamente creciente pueblo evangélico de América Latina. Me complace mucho el poder alcanzarlos de esta manera, aunque me entristece el no poder estar personalmente entre ustedes, allí en Panamá, en esta tercera reunión latinoamericana de la Alianza para el Discipulado de las Naciones. Yo he sido un discípulo atento de Darrell Miller desde hace muchos años, cuando por primera vez me topé con su libro magistral, Discipulando las Naciones. Creo que es el libro que más he comprado y regalado en los últimos 20 años de mi vida, porque es un libro seminal, es fundamental, como todos ustedes saben, afecta nuestra manera de ver las cosas, nuestra cosmovisión. Yo también he deseado por mucho tiempo buscar una perspectiva latinoamericana de la cosmovisión bíblica, porque hay muchas presentaciones y excelentes de la cosmovisión bíblica, pero en su inmensa mayoría estas provienen de extranjeros que la han captado y la han aplicado a sus propias culturas. Los alemanes primero, luego los holandeses, los canadienses, sobre todo los norteamericanos, ingleses, sudafricanos, todos estos, conozco autores de todas estas nacionalidades que han tratado el tema de la cosmovisión bíblica. Pero siempre he creído que la cosmovisión, para ser eficaz en su aplicación, tiene que extraerse de las raíces mismas de cada cultura, para que pueda hacer un diagnóstico certero de lo que hay en esas raíces de bueno y lo que hay que no es tan bueno, para que podamos de esa manera permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras relaciones, para poder sanar esos aspectos insalubres, tóxicos de nuestra cultura. Y por ende busco desde hace décadas autores, estudiosos, teólogos, estudiosos de la cultura, de la historia, que me acompañen en esta búsqueda, para que juntos podamos proponerle a nuestro pueblo una manera más bíblica, más fundada en la santa palabra de Dios, que nos permita entendernos mejor a nosotros mismos, entendernos entre nosotros mismos y entender lo que Dios nos está diciendo a nosotros, como latinoamericanos, para que podamos abocarnos a la tarea de edificar su reino en medio de esta materia prima que somos nosotros y nuestra cultura. El fruto de casi 30 años de ministerio entre líderes cristianos, como digo, más que nada evangélicos, en América Latina, es este libro que publiqué en septiembre del año 2013, y como ustedes pueden ver, se llama Machismo y Matriarcado, raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana. Como ven, la ilustración del libro es un árbol que tiene una parte frondosa y una parte reseca, enferma. Y la razón para esta enfermedad se basa en las raíces del árbol que afectan toda su salud. Bueno, asimismo es nuestra cultura. Tiene unas partes que son hermosas, frondosas, fructíferas, y otras que son muy tristes, son escuálidas, son estériles y no dan el fruto debido para el cual Dios diseñó cada árbol.
Eso se debe a que tenemos una mezcla de raíces, un sincretismo en las raíces. Una parte que se conforma a la palabra de Dios, concuerda con ella, pero otra parte que la contradice y que lamentablemente no le hemos prestado suficiente atención. Yo quisiera poner el contenido de este libro a su disposición y sobre todo en esta charlita ponerlos en contacto con el contexto del libro y su posible aplicación a las tareas que ustedes hacen, ustedes como agentes de cambio a favor del reino de Dios en sus iglesias, en sus comunidades y en sus naciones. Creo que se beneficiarían grandemente de la lectura y la reflexión, sobre todo en pareja, si han formado su pareja, sobre estas verdades que el libro resalta. Cuando hace unos años atrás el Señor me preguntó cuál sería el mensaje que yo más me arrepentiría de no haber dejado cuando Él me llame a su presencia, tomé muy en serio esa pregunta, porque ya tengo 68 años y como las personas mayores, muchos de ellos amigos de ustedes, como Darrell Miller o Elizabeth Newman o Vishal Mangalwadi, yo también me preocupo por el legado que voy a dejar. Pues ante esa pregunta, el Señor mismo me dio su respuesta. Y el título de ese mensaje es el título del libro que les acabo de presentar, Machismo y Matriarcado. ¿Por qué? Pienso que ese mensaje es tan seminal, tan importante, que sería el que yo más me arrepentiría de no haber dejado a disposición de ustedes, mis hermanos y mis amigos, mis compañeros de ala en la lucha por el reino. Pues porque yo creo que esas son dos raíces que van muy profundo dentro de nuestro ser individualmente y dentro de nuestra cultura corporativamente, aquello que compartimos en común, que nos identifica unos con otros y nos hace saber que somos parte de una misma familia cultural. Machismo y matriarcado, ¿qué son? Bueno, el machismo es la idea de que el hombre es superior a la mujer. Y de esa idea parten una serie de otros conceptos y de otras conductas que plasman eso en nuestra cultura. De tal manera que las naciones de la tierra, las otras culturas, al vernos de lejos, nos han identificado con ese patrón de conducta, al punto en que ellos usan nuestra palabra, la palabra en español, machismo, para describir ese fenómeno que es en realidad un fenómeno universal, que ocurre en todas partes, pero no tanto como entre nosotros en América Latina, ni de una manera tan abierta, tan escandalosa se podría decir, tan colorida, podría decir otro, como lo es entre nosotros. Patriarcado. El matriarcado es un término sociológico que define el gobierno por parte de la mujer, la madre, la mater, que se hace cargo de las decisiones de su casa y aún más allá de la casa en una sociedad entera. Puede ser una sociedad dirigida por mujeres. A ese sistema se le llamaría un matriarcado. Estos dos patrones aparentan ser contradictorios, porque si el hombre es superior, ¿cómo puede gobernar la mujer? Lamentablemente, cuando examinamos la realidad, especialmente en el contexto de nuestra cultura latinoamericana, nos damos cuenta de que no son contradictorios, todo lo contrario, son complementarios, se complementan mutuamente, constituyen de hecho un pacto malsano que hemos hecho los hombres y las mujeres de nuestra cultura, tácitamente, no abiertamente. Nadie anda diciendo, nosotros los hombres somos superiores a ustedes las mujeres, pero lo vivimos, lo establecemos y lo enforzamos, tanto hombres como mujeres, dentro de nuestro contexto cultural. Entonces hay como un pacto malsano que desgraciadamente sustituye por el pacto que Dios nos ofrece a sus hijos, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, que hacemos pacto con Él, antes que nada, con Dios,
Y luego pactos entre nosotros, empezando con el más importante de todos los pactos que puede hacer un ser humano, que es el pacto matrimonial. Machismo y matriarcado. ¿Qué significa? Pues detrás de estos acuerdos o de estas ideas erróneas de que el hombre es superior a la mujer, o de que la mujer gobierna y domina en su hogar y más allá, detrás de estas ideas se esconden unas presuposiciones, unas asunciones, cosas que damos por sentadas, que son lo que comunican estos patrones de conducta y lamentablemente dañan y destruyen a la próxima generación que se cría bajo esos patrones como si fueran la norma, lo normal. ¿A qué me refiero? En el caso del machismo, por ejemplo, el machismo enseña de que hay una desigualdad estructural entre los seres humanos. Hay seres humanos que son más importantes, son superiores a otros. Esto contradice la palabra de Dios, quien nos enseña que Él, desde la óptica de Dios, no hace acepción de personas. Para Él no hay ni hombre ni mujer, así como no hay ni gentil, ¿verdad? Ni judío, ni esclavo, ni amo. Para Él todos somos iguales ante la ley, ante los ojos de Dios. Sin embargo, en nuestra cultura da por sentado de que el varón es superior a la mujer. Y una vez que esa regla de la igualdad en amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esa igualdad que Dios ha establecido entre los seres humanos se rompe, pues entonces se aplica no solo al hombre y la mujer, sino que se aplica al rico y al pobre, al blanco y al negro, al indígena y al mestizo, y todas otras clases de discriminaciones que contradicen el patrón divino de que Él no hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos acepción de personas, nosotros preferimos a unos sobre otros. Y comienza con esa gran división biológica obvia para cualquier ser humano, por pequeño que sea, de que hay hombres y hay mujeres, tiene padre y tiene madre. Y la conducta de estos dos y su relacionamiento específicamente no es igual para todos, sino que hay unos que son más iguales que los otros. Así que el machismo enseña una injusticia fundamental en la división entre los seres humanos, de que hay unos más importantes y otros menos importantes. Y los más importantes, según el machismo, que son los varones, tienen derechos que los otros menos importantes, o sea, las mujeres, no tienen. Entonces se establece un doble estándar moral, un doble estándar social entre los seres humanos. No somos todos iguales, no hemos sido todos creados igualmente a imagen y semejanza de Dios, sino que unos nos parecemos más a Él, según la implícita asunción de este concepto erróneo, que las otras. Esto es causa de inmenso sufrimiento en toda la humanidad. Y no crean que es solamente un problema nuestro, de los latinoamericanos. Sí, es más exagerado, más pronunciado, más visible entre nosotros, pero es un problema para toda la humanidad. Todas las culturas sufren el mismo problema, porque el problema se inició en Génesis, en la caída, en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, que, como ustedes saben, es el comienzo de la desgracia y de la tragedia humana. Cuando Jehová Dios visita a Adán y Eva después de la caída, después de su pecado, se dirige a la mujer y le dice una frase muy interesante que la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice así: tu deseo será para tu marido y él
se enseñoreará de ti. Al principio yo no entendía el sentido de esta frase, porque como cristiano nuevo, imaginaba que la palabra deseo tenía que ver con el deseo erótico, que lógicamente existe entre un hombre y una mujer. Pero alguien me guió, que conoce las lenguas originales, al próximo capítulo, el capítulo 4, donde en el versículo 7 leemos exactamente las mismas palabras, solo que ahora Jehová Dios las dirige no a la mujer, sino a su primer hijo, a Caín, y le dice: Caín, el pecado está a la puerta, su deseo es para ti, pero tú debes enseñorearte de él. Entendiendo el sentido de lo que Jehová Dios le dice a Caín, nos damos cuenta que no se trata de un deseo erótico, sino que se trata de una intención, un deseo de controlar al otro. El pecado quiere controlar a Caín, quiere hacerlo caer. De la misma manera que la mujer, a causa de la caída, a causa del pecado, desea influir y controlar sobre su marido. El hecho de que el marido se enseñoree de la mujer no necesita ilustración ni explicación alguna, porque es un fenómeno tan obvio en todas las culturas, y especialmente, como repito, en la nuestra, que en balde sería necesario dar ejemplos. Todos lo comprendemos. Sin embargo, es más difícil de captar cómo es que la mujer desea controlar a su marido, porque su estilo, su instrumento, la metodología de ese control es mucho más sutil que la de él. Cuando él quiere dominar, enseñorearse, hacer uso de su mujer, lo hace con desparpajo, descaradamente. Le grita, la abusa, a los golpes, a diferentes maneras de ejercer presión. Da por sentado de que ella le debe a él obediencia, le debe a él hacerle los gustos, servirlo en lo que él necesite. Eso es obvio para todos nosotros. Y nosotros podemos percibir la injusticia de ese trato. Mucho más difícil de percibir es el estilo, como digo, más sutil, por el cual la mujer, queriendo hacerle bien a su compañero, aprovecha todos sus dones que Dios le ha dado, su atractivo, su dulzura, su disposición de servir, todos esos dones para ganar su corazón y ganar influencia sobre él. Por ejemplo, la jovencita, perdidamente enamorada, ve los defectos de su futuro, pero ella piensa: yo lo voy a cambiar, mi amor lo va a cambiar. Entonces, con la mejor intención, la mejor de las intenciones, ella usará toda su capacidad de influencia, que es mucha de por sí, porque Dios la hizo bella y atractiva y de gran poder de influencia sobre su marido. Los va a usar para hacer que él sea como a ella le gusta, que él actúe de la manera que ella preferiría. Entonces, así sutilmente va pasando de una influencia bien intencionada a un control que, a causa del pecado, se puede volver tóxico, puede romper las reglas del orden divino para la familia y puede traer conflicto y tragedia al hogar. Así que vemos que el machismo y el matriarcado se trabajan contrario al pacto divino, contrario al pacto que Dios nos ofreció, que es un pacto complementario, donde el hombre y la mujer se complementan e introducen dentro de las relaciones más importantes, que son las de matrimonio, porque son para toda la vida, son exclusivas de todas las demás, son totales, no tienen límites, salvo la conciencia, es lo único que no es propiedad del otro, la conciencia de cada cual. Esa relación la enferman, la deforman, y por ende aquellos niños que se crían bajo la influencia de esa relación también
son deformados y sufren los efectos de estos conceptos erróneos que hay por detrás de ese trato obvio y fácilmente diagnosticable, que es el machismo, o el no tan fácil pero también observable, que es el matriarcado, la influencia indebida de la mujer sobre el cariño, el afecto y la conducta del hombre, y particularmente de sus hijos. Como decía, el machismo modela injusticia, modela desigualdad entre los seres humanos, modela la subyugación de toda una clase de gente a toda otra clase de gente. Y eso se transmite socialmente porque se convierte en el patrón de la sociedad, contrario al pacto, contrario a la palabra de Dios. El matriarcado, por su parte, hace lo mismo, comunica que el amor, la influencia, el mimo, el cariño, el servicio, se hacen con un objetivo ulterior. Se hacen para fines muchas veces egoístas del corazón humano, que es, por ende, de nacimiento egoísta. Se usan esas herramientas e instrumentos para moldear al otro y lograr que el otro haga y sea y piense como a nosotros nos gusta. Entonces es la manipulación del afecto, un afecto que no es completamente sincero, porque no muestra todos sus objetivos, sino que muestra unos y esconde otros. Eso siembra una semilla de engaño en nuestra cultura, una semilla de corrupción, el abuso de la autoridad por parte del hombre, el amor engañoso por parte de la mujer. Eso es lo que dice Génesis 3:16, anunciándonos por parte de Dios que ese va a ser el talón de Aquiles, esa va a ser el efecto del pecado en el matrimonio, la relación más sagrada y completa, más absoluta que puede existir entre dos seres humanos unidos, un hombre y una mujer. Como ustedes comienzan a ver, esto tiene efectos y reverberaciones muy profundas, que van lejos de la conducta hogareña, de la conducta dentro del matrimonio y del hogar, sino que estas deformaciones afectan al ser humano pequeño, al que se está gestando, al que se está formando en ese hogar, observando cómo trata el que está en autoridad a la persona que tiene menos autoridad, y cómo trata la de menos autoridad al que es la cabeza de la familia. Están observando y deduciendo ellos que esa es la norma, así debe de ser, eso es lo normal. Y naturalmente lo van internalizando y lo van aplicando a medida que van creciendo a todas sus propias relaciones. No solo se van a tratar así unos a otros como varón y mujer cuando formen su pareja y su hogar, sino que además como líderes, el que le toque tener influencia sobre los demás, el que le toque tener autoridad sobre un grupo de personas como líder, sea un líder de una iglesia, sea el líder de una empresa, sea el líder de una repartición gubernamental o militar o lo que fuere, esa persona va a obrar con prepotencia, con ese abuso de poder, porque va a creer que el que tiene el poder lo abusa y lo aprovecha para sus propios fines egoístas. Y de ahí viene la corrupción que vemos por todas partes en nuestra sociedad, una corrupción que nos distingue, desgraciadamente para mal, en nuestra cultura. Y de la misma manera, esa criaturita que ha crecido en ese ambiente, a medida que va creciendo y va haciendo su propia vida, aprende a usar el cariño, aprende a usar el afecto, aprende a usar la lealtad humana que todos los seres humanos desarrollamos unos hacia otros para fines egoístas, no para bien del otro, sino para el beneficio propio. Y es así como en nuestra cultura vemos patrones de liderazgo que son sumamente tóxicos. Por ejemplo, un liderazgo déspota, un liderazgo prepotente, un liderazgo personalista que se centra en yo, el ego, el principal, el mandamás, el jefazo. Tenemos toda una cantidad de palabras, el caudillo, el cacique. Todas estas palabras reflejan esa concentración del poder en una sola persona para beneficio de esa persona y de sus favoritos. Y, por supuesto,
son patrones que debilitan nuestra sociedad, no le permiten progresar, no nos permiten edificar unos sobre la labor de otros y otra tercera generación sobre eso, sino que cada cual quiere lucirse por cuenta propia, quiere hacer lo suyo, abandona el proyecto que comenzó el otro y comienza el propio, monumentos a egos, que lamentablemente nuestras sociedades están llenas de ejemplos como ese. No saben unirse entre sí porque se desconfían. La misma causa que hace de que el hombre se quiera sobreponer a su mujer desde el capítulo 3 de Génesis, causa que no confíe en ningún otro compañero ni líder. Porque esa orfandad que recibieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando le dieron la espalda a Dios y se vieron expuestos el uno al otro al punto de tener que taparse con taparrabos y hojarasca por vergüenza, esa misma orfandad hace que el líder, influido por estos conceptos malsanos, por este pacto indebido malsano que hemos hecho entre nosotros, un pacto de desobediencia, un pacto de injusticia, un pacto de engaño, esos mismos líderes no puedan confiar en el otro, porque asumen que si confían van a ser traicionados, si confían el otro les va a sacar ventaja, y de esa manera ninguno quiere ponerse en desventaja y entonces la unidad escasea entre nosotros y por falta de unidad no progresamos, por falta de unidad no complacemos al Señor, por falta de unidad no edificamos juntos aquellos que Dios nos ha mandado a edificar juntos, comenzando con el hogar, pero continuando con la iglesia, que es su familia, su gran familia extendida, el cuerpo de Cristo, y por supuesto extendiéndose a cada ámbito social, en cada una de las esferas de la sociedad. Yo diría entonces que estos patrones tóxicos de relacionamiento entre el hombre y la mujer, que son el machismo y el matriarcado, son raíces profundas que afectan el subdesarrollo de nuestras sociedades. Escasamente podrán progresar las comunidades cuando los hogares están divididos de una manera malsana, cuando el pacto que hay entre ellos no se ajusta a la plomada de Dios, el orden de Dios que establece para cada familia, sino que son improvisadas, son improvisaciones caseras que hacemos nosotros, inspirados por una cultura advenediza, una cultura cambiante, una cultura de doble ánimo, donde no hay una convicción cierta de lo que es la verdad, sino que hay un acomodamiento, cada cual hace lo mejor que puede o el otro hace todo lo más que puede hasta que lo paren. Ese ambiente, viciado desde la infancia, a causa del ejemplo de padres y madres que no entendieron la manera radicalmente opuesta al pacto divino que nuestra cultura nos viene enseñando y nos sigue enseñando cada día, eso es causa de mucha miseria, mucho sufrimiento, mucha división, mucho atraso entre nosotros. Nos atrasa como comunidades y sociedades y naciones y nos atrasa como individuos que no logramos madurar, no logramos progresar, no logramos edificar debidamente, sino que vivimos vidas improvisadas, conformándonos a este mundo y a sus enseñanzas, más bien que siendo transformados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Ese es el mensaje que hay detrás de este libro, Machismo y Matriarcado, raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana. Yo espero que todos ustedes puedan leerlo en una de sus versiones. Existe en varias versiones, unas más grandes, otras más chicas, pero todas ellas son versiones que contienen el mismo material. Lo tenemos en inglés, lo tenemos en español y lo tenemos también en forma de videos. Todos ellos disponibles en el sitio de nuestro ministerio, que para ir ahí hay que poner la www.semilla.org. Espero que esto sea de bendición para ustedes y les deseo una reunión fructuosísima, una reunión histórica, y me quedo con los deseos ahora por tercera vez de poder participar junto a la Alianza para el Discipulado de las Naciones en mi querida y preciosa América Latina. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.